agradecemos su sintonía. Continuamos con las informaciones. De acuerdo a la directora de la maternidad, Nuestra Señora de la Altagracia, Jocelyn Sánchez, de 8.868 consultas realizadas en el hospital, el 25.60% entre enero y mayo de este año correspondieron a adolescentes. Y de los 5.777 partos realizados, el 29.82% fueron madres menores de 18 años de edad. Cifras que revelan una situación muy preocupante sobre el embarazo adolescente en nuestro país. Informaciones publicadas al respecto en el reconocido portal dominicano Resumen de Salud indica que cada 5 adolescentes entrevistadas en la maternidad con edades entre los 15 y los 18 años de edad, 2 de ellas han tenido más de un parto. En América Latina, una tercera parte de los embarazos corresponde a menores de 18 años y casi un 20% de estos a niñas menores de 15 años. Según un artículo publicado en el nuevodiario.com en el 2013, en República Dominicana las cifras de embarazo adolescentes se sitúan entre el 25 y el 30%, implicando mujeres no mayores de 19 años de edad, lo cual coloca al país en el 5º lugar de América Latina con esta tragedia. Tenemos el honor de contar con la ginecóloga obstetra, especialista en salud y desarrollo integral adolescente, doctora Lilian Guerrero, que nos ayudará con el análisis de este tema. Doctora Guerrero, ¿cuál diría usted que es la realidad que experimenta nuestro país respecto a los partos adolescentes? Ya vimos que estamos en el 5º lugar, con la tasa más alta de embarazo y de partos adolescentes. ¿Qué está sucediendo a nivel de políticas públicas que no está ayudando a que esta tasa disminuya? Y tenemos lamentablemente una cantidad de adolescentes iniciándose cada vez más temprano sexualmente. ¿Qué nos puede decir? Es cierto, la tasa de natalidad en adolescentes en nuestro país ha alcanzado un índice desde 28 hasta un 30%. Bien es cierto que ocupamos el 5º nivel, ocupamos el 5º lugar, tanto en Latinoamérica como todo el Caribe, de índices en adolescentes, una tasa muy elevada. Tenemos que 22% de nuestras adolescentes entre 15 y 19 años han estado embarazadas por lo menos una vez, siendo las provincias más afectadas Azua y Pedernales en nuestro país. Es una situación muy preocupante de la cual nuestra salud pública está tomando medidas al respecto. ¿Cuáles son los riesgos que representa un parto en la adolescencia? Muchas adolescentes no tienen idea de las implicaciones de traer un bebé al mundo con apenas 13, 14 o 15 años. ¿Qué nos dice? Sí, los riesgos son multifactoriales, sobre todo riesgos de salud. Es mucho más frecuente las hemorragias, las infecciones postparto, los niveles tensionales elevados en el embarazo, que le llamamos preeclampsia. Hay niños con más bajo peso, retardo de crecimiento intrauterino, sobre todo porque las pacientes tienen poco control de su chequeo prenatal o ninguno. A veces llegan a nuestras emergencias ya con embarazo de término solamente en el momento del desembarazo. Todas las complicaciones en los extremos de la vida, sobre todo en adolescentes y pacientes añosas, son más frecuentes. Doctora Lilian, ¿qué nos puede decir? Porque esto evidencia que los métodos anticonceptivos no lo están utilizando o por desconocimiento o por falta de acceso o por un sinnúmero de factores que también se vincula a la parte religiosa, la falta de educación sexual. ¿Qué usted está viendo en consulta y qué percibe? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el fallo? Porque estas adolescentes están siendo sexualmente activas y están saliendo embarazadas precisamente por un fallo. ¿Qué nos puede decir? Bueno, como todos sabemos, la educación inicia en el hogar. Nosotros como padres debemos empoderarnos, hablarle de educación sexual y reproductiva a nuestros hijos. Sobre todo es fundamental la educación, la prevención. Si bien es cierto que ya, por ejemplo, si ya la embarazada, la adolescente tuvo un primer embarazo, tenemos que evitar a toda costa un segundo embarazo. Sabemos que hay deserción escolar, sobre todo por nivel socioeconómico bajo de la mayoría de estas pacientes. Se desenvuelven en un sector de violencia, muchas veces violencia intrafamiliar. Son núcleos familiares donde hay disfunción familiar, el padre está ausente, la madre no tiene reglas y límites claros. Pueden vivir con la abuela, pueden vivir con la prima, inclusive hasta viven con amigos. Entonces esto las lleva a
inclusive viven en un sistema muchas veces de hacinamiento, donde tienen, por falta de recursos económicos, que salir a buscar el sustento, salir a trabajar, inician su vida sexual prematuro. Entonces esto nos le conlleva a estas adolescentes a tener un embarazo no deseado en la mayoría de las ocasiones. Y que esto también revela la falta de acceso a los métodos anticonceptivos, porque su vida sexual obviamente ya inició, pero ¿qué está haciendo el Estado para poder facilitar que estas adolescentes puedan accesar a un preservativo, a una pastilla anticonceptiva, a un DIU, sin tener que contar con su parte económica? Porque sabemos que el dinero implica una carga bien importante para una persona que quiera planificarse a nivel de no tener más hijos. ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Qué ve usted que está haciendo para accesar? Sí, hay campañas de prevención y planificación, porque así como dijiste ya, si tuvo un primer embarazo hay que planificarse. Sí, hay campañas de prevención con preservativos. Por ejemplo, yo estoy en una unidad de atención y salud integral en el adolescente en la maternidad de Altagracia, y nosotros tenemos múltiples métodos de planificación familiar, sobre todo el dispositivo intrauterino y el Norplan, que es un dispositivo subdérmico que se pone en el brazo de la paciente, que dura de 3 años. Este dura 3 años y el dispositivo intrauterino dura 5 años. Como son adolescentes, a veces por falta de orientación, los anticonceptivos les fallan porque se la toman de manera inadecuada o no asisten a la cita para, por ejemplo, en casos de inyección intramuscular que se pone una mensual, tampoco asisten. Entonces, el más efectivo en este caso sería el dispositivo intrauterino y el Norplan, que se está implementando en prácticamente todos los hospitales de salud pública. Doctora Guerrero, tengo que hacerle una observación que percibimos en cada jornada que vamos, y sobre todo en el sector escolar que pertenece al sector público. Tenemos mucho desconocimiento de los métodos anticonceptivos por parte de los adolescentes. Ellos no saben que existen diferentes métodos que pueden utilizar, inclusive en las edades, estamos hablando de 12 y 13 años. Entonces el problema que tenemos es que cuando vamos a hacer las jornadas, ellos nos piden que le llevemos condones, que le llevemos inclusive pastillas anticonceptivas, y nosotros obviamente lo que vamos es a educarlos sexualmente. ¿Qué está haciendo el Estado para poder decirle a esos adolescentes, informarlos de cuáles son los métodos que están disponibles y dónde los pueden conseguir? Porque ahí está el asunto. Está la unidad de atención integral del adolescente, pero ellos no saben a dónde ir y están iniciándose sexualmente. ¿Qué nos dice? Si nosotros tenemos un programa nacional de educación y salud integral en el adolescente, las siglas es PRONAISA, donde tenemos adolescentes multiplicadores y capacitadores a nivel nacional. Tenemos más de 40 unidades donde estos adolescentes, además de un personal capacitado, educa a dichos adolescentes, valga la redundancia, capacitándolos, informándolos, hablándole de salud sexual y reproductiva, de planificación familiar, dándole todo lo que saben, sus conocimientos y sus experiencias sobre todo. Además, en los hospitales de salud pública, como dije anteriormente, tenemos todos esos métodos de planificación. Deberían implementarse campañas de radio, inclusive en las zonas comunitarias. Se está tratando de implementar podríamos decirle que una materia, como todas las otras básicas a nivel escolar, que nos hablen o le hablen a nuestras niñas y niños sobre información de salud sexual y reproductiva, para así poder forjar niños con un desarrollo amplio sobre este tema y así poder evitar todo eso, sobre todo los embarazos en adolescentes. Muchísimas gracias, doctora Guerrero, por sus excelentes aportes. Ha sido un honor tenerla en el programa.